Bienvenidos a Lúcidamente. Piensa bien, siente bien, hazlo bien. Mi nombre es Catherine Villamizar y hoy hablaremos de los pensamientos que enferman, la segunda parte. Veremos las distorsiones cognitivas más comunes con ejemplos cotidianos. Te invito para ello a que tomes papel y lápiz y identifiques cuáles de esas distorsiones cognitivas tienes. Este es el primer paso para empezar a trabajar en ellas, identificarlas. Así que toma papel y lápiz y muy atento, anota aquellas que se te presentan con regularidad. Así que acompáñame. Distorsión cognitiva, todo o nada, blanco o negro, o también conocido como polarizado o dicotómico. Veamos unos ejemplos. Si no saco 10 en el examen, seré un perdedor. Como voy mal en una materia, lo más seguro es que pierda el semestre. Esta clase de pensamiento interpreta los eventos o las personas en términos absolutos extremos. Por eso, las palabras más recurrentes entre ellos son bueno o malo, negativo o positivo, posible o imposible, útil o inútil, siempre hacia los dos extremos sin tener en cuenta los intermedios, las posibilidades que hay entre los dos extremos. ¿Qué hace? ¿Qué afectación tiene esta clase de pensamiento? Que la persona es mucho más rígida. Le cuesta llevarse con los demás porque lo encasilla en alguno de los dos aspectos, en el bueno o en el malo, lo cual le hace difícil entender a los demás sabiendo que todos son hermanos. Tiene situaciones agradables, situaciones desagradables, aspectos positivos y aspectos negativos. Este tipo de pensamiento puede ocasionar estándares inalcanzables de lo que desea ella como persona y de lo que espera también de los demás. Es necesario, por lo tanto, aprender a mirar que todo evento, toda persona tendrá aspectos positivos y aspectos negativos y ser capaz de mirar entre los dos extremos. Ese es el esfuerzo que hay que hacer en esta clase de distorsión. Mirar qué otras posibilidades hay entre esos dos extremos que hemos diseñado. Filtro mental o abstracción selectiva. Bueno, esta forma de pensamiento tiene una característica y es que la persona se centra en algo que teme o que no ha alcanzado. Por ejemplo, un empresario que el 90% de sus negocios los ha realizado y le ha ido muy bien, se queda centrado en ese 10% que no ha logrado, que no ha alcanzado y le genera malestar, se preocupa, etcétera. Ejemplo, alguien presenta un previo, una evaluación y se centra en aquel ítem que no logró, que no alcanzó y considera que por eso es un mal estudiante, es un mal trabajador, porque ese ítem o esa pregunta no le fue bien. Así que la persona principalmente tiende a quedarse en un aspecto, por eso se llama filtraje, porque filtra un aspecto o una circunstancia y se enfoca exclusivamente en ese aspecto que tienden a ser, por supuesto, siempre negativos y perturbantes para la persona. La persona con tendencias depresivas tiende normalmente a quedarse filtrada en situaciones que le generan pérdida o las interpreta como pérdida o abandono. La persona con tendencia ansiosa se filtra en situaciones que suponen que son peligrosas. La persona con tendencia iracunda filtra situaciones que suponen que son injustas o que son de agravios. Esta clase de pensamiento genera mucho daño porque se centra muchísimo en aquello que genera miedo, en aquello que genera temor, por lo tanto, esa emoción se desborda, bien sea la tristeza, la ira, el miedo, como lo vimos generando reacciones enfermizas o patológicas. La sobregeneralización. Veamos unos ejemplos. Si se me ha quemado la comida, inmediatamente interpreto que nunca sabré hacer nada adecuadamente. Si me he puesto nervioso en alguna ocasión, entenderé que siempre me pondré nervioso ante situaciones similares. Si he perdido un examen, pues nunca aprobaré un examen total.
Si he tenido un desamor, pues soy de malas en el amor y jamás conseguiré el amor de mi vida. Significa que un único suceso negativo o un incidente que se haya dado es suficiente para generalizar. Se considera que siempre va a ocurrir lo mismo, que siempre va a suceder de la misma forma y voy a obtener el mismo resultado. Las palabras que encontramos normalmente en esta clase de pensamiento son nadie, nunca, siempre, jamás, todos o ninguno. Es una exageración, una generalización. ¿Qué afectación puede dar lugar a que la persona evite situaciones en las que cree que pueden suceder esos aspectos? Por lo tanto, la persona se empieza a impedir crecer, avanzar, lograr y se genera mucha frustración. Es necesario, por lo tanto, analizar si es verdad que siempre nos va a pasar lo mismo. ¿Cómo sabemos si no lo va a pasar? ¿Cómo sabemos si siempre va a suceder lo mismo si no lo intentamos? Entonces, es necesario empezar a reevaluar esta clase de pensamiento y entender que no siempre nos va a suceder lo mismo. Exigencias o perfeccionismo. Veamos un poco el ejemplo. No debería cometer fallos. Tengo que gustarle a todo el mundo. Debería estar siempre feliz y calmada. Tengo que ser perfecta en lo que hago como mamá, como esposa, como hija, bueno, etc. Son ideas inflexibles, estrictas del cómo debería ser y cómo deberían ser los otros. De forma que la persona nunca está satisfecha. Siempre siente que le hace falta tanto a él como a los demás. Siempre está en su palabra el debería, el tengo, absolutamente sería necesario, bueno, etcétera. ¿Qué afectación tiene esta clase de pensamiento? Esas exigencias hacia sí mismo y hacia los demás hace que nos sintamos inconformes en todo tiempo. Hace que las relaciones con los demás sean muy difíciles porque nadie se siente satisfecho, porque nada nos satisface, nunca estamos conformes, nunca estamos agradados o agradadas. Esta clase de pensamiento es necesario controlarnos porque nos genera una sensación de vacío, de inconformidad que con el paso del tiempo va generando mucho malestar emocional. El catastrofismo. Veamos un ejemplo. Está nublado y si salgo, capaz que llueve y me mojo. Y si me mojo, me enfermo. Y si me enfermo, me da el virus. Y seguro que me voy a morir. ¡No! Otro ejemplo. Me va a dejar el bus. Si eso pasa, llegaré tarde al trabajo. Si llego tarde al trabajo, seguro me despedirán. Si me despiden, voy a morir de hambre. ¡No! Bueno, esa es una tendencia donde se perciben o se esperan de situaciones muy pequeñas, se forma una catástrofe. Se forma algo que se sale de nuestro control y solamente está en nuestro pensamiento. Pues no tenemos ni los motivos suficientes, ni han pasado toda esa cantidad de cosas para que sea real lo que está sucediendo. De una cosa muy mínima la llevamos al extremo, pero al extremo de lo peor que me puede pasar, de lo peor que me puede suceder. Imaginamos de un pequeño suceso una cosa que nos va a generar mucho daño y va a acabar con nuestra vida y va a acabar con todo lo que somos y lo que hacemos. ¿Qué afectación tiene esta distorsión? Normalmente está muy ligada al desarrollo pues, de la ansiedad, al desarrollo de las depresiones, digamos esta clase de pensamiento. Es necesario por ende controlarlo y evaluar. Bueno, si me mojo, puede ser que me dé gripa, pero puede ser que no. Si me coge un poco el tarde, puede ser que tenga un llamado de atención, pero no tiene que precisamente quedarme sin trabajo y morirme de hambre, porque hay otras muchas más opciones. Entonces es necesario traer ese pensamiento a la razón y darles más opciones que no solamente sean el extremo siempre negativo y catastrófico, donde siempre vamos a terminar lo peor posible que podamos imaginar. Minimización. Veamos los ejemplos. Obtener buenas notas no significa que sea inteligente.
Me ha llamado 3 veces para salir, pero me hubiese podido llamar más veces. Eso no significa que esté interesado en salir conmigo. Hice bien este proyecto, pero eso no quiere decir que sea bueno en esa área. Consiste en ignorar esta clase de pensamiento o esta clase de distorsión, las partes o aspectos positivos de los hechos, de los momentos o de las personas. Quita esa importancia de los rasgos positivos en uno o en los demás. ¿Qué afectación tiene? Que se va perdiendo la capacidad de apreciar lo bonito, lo agradable, lo bueno, lo positivo, generando insatisfacción en todo lo que hacemos y en lo que hacen, por supuesto, los demás. Así que debemos tener cuidado con esa minimización de lo positivo. Si algo hemos hecho bien, bueno, reconozcámonoslo, reconozcámoselo a los demás. Qué bien hiciste esto, excelente, te felicito. Oiga, lo logré, lo alcancé, excelente. Démonos ese valor, valoremos lo que hacemos bien, es muy necesario para nuestra salud mental. La negación. Ejemplo, me duele mucho, pero eso no es nada, es simplemente viejera o flojera. Ella se fue de la casa, pero eso no quiere decir que se haya terminado nuestro matrimonio. Es solo que ella está en un lugar y yo estoy en otro. Es la tendencia, esta clase de pensamiento, a negar los problemas, las situaciones difíciles, los errores que cometemos. Es la actitud opuesta a las exigencias o al catastrofismo. Se quiere negar lo que se está viviendo, lo que se está pasando. Normalmente se tiende a no me importa. No está pasando nada, a mí me da todo igual. Esta clase de pensamiento nos hace que vivamos en una situación que no son reales y generan, por supuesto, pues muchos conflictos y no se solucionan las situaciones ni los problemas que estamos viviendo o las circunstancias por las que estamos pasando. Falsa atribución. Veamos los ejemplos. Pepe y Manuel están riendo, lo que quieren decir que se están riendo de mí. La profesora mira el examen y está mirándome a mí. Eso es que está evaluando mi examen o está calificando mi examen y me ha quedado mal. El profesor de matemática me la tiene montada, por eso me va mal. Es una tendencia egocéntrica del pensamiento en la que se cree que todo lo que los demás hacen o dicen está relacionado conmigo. Todo gira en torno a mí mismo. Consiste en asumir en contra mía y de forma personal una casualidad, una situación, una reacción de alguien sin las evidencias propias de que sea conmigo o inclusive en contra mía. Normalmente este aspecto genera mucho malestar y en el video Siente Bien vimos la importancia de aprendernos a quitar de esas escenas, de ese me hizo, me llamó, me gritó, me dijo. Es necesario quitarnos un poco de ese egocentrismo y entender que la otra persona puede actuar sin tener que ver propiamente conmigo. Esta clase de pensamiento establece un culpable y una víctima. Y normalmente la víctima terminamos siendo nosotros, ¿cierto? Generando estados de culpa y estados de ansiedad. Por eso es tan importante poner a prueba. Hombre, es verdad que están hablando de mí. ¿Cómo hago para saberlo? ¿Cómo sé si Pepe y Manuel se rieron de verdad de mí? Entonces debo traerlos a la razón y no creerlos. Recordemos las características que vimos en el primer video, que estos pensamientos tienden a ser exagerados, en extremo, así que no le creamos todo lo que nos dicen. Leer la mente. Esta es una de las distorsiones cognitivas más comunes. Lo vemos a diario, ¿cierto? Es que él está pensando de mí tal cosa. ¿Cómo hacemos para saber lo que el otro está pensando de nosotros? Yo sé lo que usted está pensando. Mi padre piensa que soy un inútil, aunque nunca me lo diga. Entonces, muchas veces tenemos esa interpretación del pensamiento. Se supone que adivinamos pensamientos, intenciones de otros. Creemos saber lo que piensan los demás porque se comportan de cierta manera, sin tener pruebas evidentes de que de verdad lo que estoy pensando es así. Lo peor es que en la mayoría de los casos no lo creemos. Creemos
que lo que estoy pensando del otro así es, sin darnos a la tarea de preguntarle, de indagar si eso es lo que verdaderamente piensa de mí o de la situación que se está viviendo. Esta clase de pensamiento nos lleva a juzgar de manera ligera y a equivocarnos constantemente con lo de los demás, porque nadie puede meterse en el pensamiento de otro para saber qué piensa. Dependemos de lo que las personas nos digan para saber qué está pensando. Entonces es necesario indagar sobre esos aspectos. Si tengo curiosidad, si tengo dudas, si me está generando malestar lo que otro piensa de mí, qué bueno preguntarle. Y a partir de allí empezar a desarrollar esas habilidades tan importantes de escuchar al otro y de saber por qué piensa de esa manera. Pero no asumir cierto y verdadero un pensamiento del cual no tengo, digamos, un soporte que me diga si es verdad que el otro está pensando eso de mí. Racionamiento emocional. Si me siento un perdedor, es porque lo soy. Si tengo miedo a subir a un avión, es porque volar es muy peligroso y se corre peligro. Mi pareja me cuida mucho, pero yo siento que no me ama o que me es infiel, y alguna de las dos cosas debe estar pasando. Entonces esta clase de pensamiento lo que hace es argumentar basado en cómo se siente, en las emociones que está experimentando en ese momento, en lugar de una realidad mucho más objetiva. Piensa que algo tiene que ser real porque así lo siente. Las cosas son tal y como las está sintiendo. Y lo cree tan firmemente que ignora o deja al lado las evidencias de lo contrario. Esta distorsión es muy común y debemos estar muy alerta y tener cuidado para que nuestras emociones no nos engañen. Por lo tanto, siempre que te sientas mal en una situación, en una oportunidad, reflexiona un poco si lo que estás haciendo es un racionamiento emocional de tipo distorsionado. Piensa si estás pensando o estás sintiendo de acuerdo solo a la emoción. Esta afectación o esta distorsión afecta porque agudiza sobre todo los pensamientos que tienen que ver con los estados de ánimo de tristeza, estados de ánimo negativo, desesperanza, desilusión, y fortalece patologías como la depresión y la distimia. Así que tengamos cuidado con esta clase de pensamientos y reflexionemos. Recordemos que las emociones son pasajeras. Entonces esperemos a que pase un poco la emoción y traigamos a la razón lo que está pasando y analicemos con mayor claridad lo que estamos sintiendo y lo que está sucediendo. Sesgo confirmatorio. Si pienso que alguien es mentiroso, buscaré todos aquellos momentos o situaciones donde considero que él ha dicho o ella ha dicho mentiras para asegurar o confirmar este sesgo que tengo. Si pienso que soy inútil, tendré esa tendencia a recordar las situaciones cuando las cosas no me han salido como he querido o las he hecho mal. Entonces, esta clase de pensamiento busca pruebas de los comportamientos o rasgos enjuiciados. Tienen aspectos complementarios que pueden confirmar ese juicio. Entonces, busco todo lo que tenga que ver con lo que ya he preconcebido. En el futuro se percibirá solo la información que se ha confirmado, ignorándose aquellos aspectos positivos o aquellos aspectos contrarios al que he diseñado, digamos, en ese sesgo. Entonces se perciben y se recuerdan las cosas desagradables para que encajen precisamente en ese sesgo que he tomado, en ese sesgo que estoy teniendo ante alguna persona o ante mí mismo. La comparación. Ejemplo, a pesar de que estudio, no consigo sacar las mejores notas como mi compañero. No tengo ni la mitad del talento que la gente que tiene me rodea. Normalmente en esta clase de pensamiento se encuentran las palabras si fuera como, si tuviera como, si me fuera a mí como le va a, si lograra alcanzar lo que el otro ha alcanzado. Es la tendencia a compararse con los demás de manera que se llega a una conclusión de que soy mucho peor que los demás, haciendo juicios de valor en la que me siento menos listo, menos guapo, menos exitoso, menos capaz.
Este tipo de persona mide su valor comparándose con los demás, de forma que si estos se interpretan la forma que los rodea, los demás son superiores. En esta interpretación, los otros son superiores y él es inferior. Esto hace que se sienta incómodo, incómoda, frustrada, triste, y hay una afectación impresionante en la autoestima, en el valor propio. Genera inseguridad y afectación en todas las áreas del ser humano. Se le dificulta reconocer sus propias cualidades, sus propios talentos, tiende siempre a compararlos y es necesario aceptarnos. Tenemos cualidades, tenemos defectos, hay áreas en las que somos muy buenos y hay áreas en las que no lo somos. Hay logros, valoremos esos logros, también hay fracasos, aprendamos de ellos. Bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que juiciosito o juiciosita haya tomado apuntes de cuáles son las distorsiones cognitivas que normalmente tienes. Porque recuerde que el primer paso es identificarlas. Cuando soy capaz de identificarlas, ya soy capaz de empezar a regularlas sabiendo que es una tendencia errónea de mi pensamiento de pensar de esa forma. Así que les invito a trabajar precisamente en ello, en entender esa distorsión y empezarla a contrarrestar con pensamientos contrarios y mucho más saludables, agradables y positivos. Bendiciones y muchas gracias.